En las últimas campañas las rotaciones se han intensificado en nuestro país. Ya no podemos hablar en invierno solamente de cereales como el trigo y la cebada. Venimos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde Daniel Miralles y un grupo de especialistas y profesionales están estudiando y adaptando los manejos de los cultivos invernales de servicio con renta. ¿Cuáles son ellos? Colza, camelina y carinata. Acompáñenos a continuación a conocer las claves de estos cultivos. La sustentabilidad del sistema agronómico aumenta con rotaciones de cultivos diversificados y en ese escenario la colza, carinata y camelina pueden aportar beneficios económicos y ecológicos. La Cátedra de Cerealicultura de la FAUBA desarrolla soluciones tecnológicas para productores y empresas agropecuarias en múltiples cultivos. Un ejemplo de ello es el modelo Cronos para trigo, canola y carinata, que simula el desarrollo fenológico de estos cultivos, ayudando a optimizar su manejo en función de la elección del cultivar y la fecha de siembra. Daniel Miralles y Daniela Becherán comparten su metodología. Estamos en el campo experimental de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí, como van a ver, tenemos diferentes cultivos, diferentes ensayos, donde están involucrados estudiantes de grado y posgrado. Y a su vez tenemos diferentes ensayos vinculados a empresas del sector, donde respondemos algunas preguntas que ellos tienen y todo el grupo de trabajo está abocado a responder esas preguntas. Los cultivos son variados, tenemos cebada, trigo, colza, carinata y en cada uno de esos cultivos, muchos de esos cultivos tienen que ver con los proyectos de posgrado, como dije recién, pero otros responden a diferentes aspectos que la industria quiere determinar y que no puede dar respuesta porque requiere de un equipo especializado para poder dar respuesta a esas preguntas. Generalmente las empresas trabajan sobre aspectos más directos o más sencillos de la producción, como es el rendimiento o alguno de los componentes de rendimiento o algo de calidad. Aquí nosotros tratamos de explicar la respuesta a diferentes tratamientos a partir de la funcionalidad de cultivo y la ecofisiología del cultivo. Estos son los cultivos de invierno y en verano también trabajamos con cultivos primavero-estivales como por ejemplo soja. Daniel, atrás nuestro tenemos una colza. ¿Cómo están estudiando su adaptación y requerimientos de frío para una mejor adaptación a la zona? Lo que vemos aquí es un screening de diferentes cultivares de la empresa DSB de colza, que tiene presencia en muchos países, pero dentro de la región, obviamente en Argentina y mucha presencia en Uruguay. Estamos evaluando los requerimientos de horas de frío que tienen estos materiales. Ustedes saben que Uruguay DSB es una empresa importante a través de algunos distribuidores, como Barraca Erro, por ejemplo, y han tenido más de 350.000 hectáreas de colza y el año pasado han tenido bastantes problemas porque no han cumplido los requerimientos de frío, son colzas invernales. Entonces aquí estamos evaluando un screening amplio de materiales de colza, donde le damos tratamientos de horas de frío de distinta duración, desde 2 hasta 6 semanas de horas de frío, para evaluar los requerimientos de vernalización y saber cómo se adaptan estas colzas a cada fecha de siembra y a cada región, en Argentina, en Uruguay y en otros países limítrofes. Van a ver en algunas de estas líneas algunos materiales florecidos y otros que no están florecidos. Es el mismo material con distintos requerimientos de horas de frío. Eso ya podemos hoy saber cuántas horas de frío requiere y cuál es la fecha óptima en la cual debería utilizarse ese material para optimizar el rendimiento. ¿Y hace cuánto están desarrollando el programa Cronos y cómo, en base a los ensayos, están actualizando la información para todo el país y el Mercosur? Lo que tenemos aquí es lo que alimenta justamente el programa Cronos, en este caso Cronotrigo. Cronos es una familia de software que permite predecir los distintos estadios del cultivo en más de 280 localidades de Argentina, Uruguay y Paraguay. Lo estamos expandiendo a Brasil y a Chile. Y entonces, antes de la siembra o en cualquier momento, el productor, el técnico, el asesor o el profesional puede disparar una corrida
de una fecha de siembra, elegir una fecha de siembra determinada y saber cuándo va a florecer, cuándo está madurando, cuándo va a ser madurez fisiológica y, en definitiva, lo que nos permite este registro que tenemos aquí, una vez que registramos los diferentes estadios en toda la fecha de siembra, lo cruzamos con 30 años de datos climáticos tomados del Power NASA para todas estas localidades que tenemos en Argentina y países limítrofes, y con eso se construye el modelo Cronos y luego se valida con datos independientes de la Red Nacional de Trigo. Y con esto que vemos acá va a estar subido ya para el 2025 en el nuevo programa Cronotrigo que vamos a liberar. Esto lo que permite es tomar el menor riesgo posible en la toma de decisiones. Cualquier técnico sabe que lo que tiene que evitar es el riesgo de heladas en floración en los cultivos de invierno. El modelo les va a decir cuándo va a florecer, cuándo va a espigar, entonces puede tomar la decisión de cuál es para cada genotipo en particular la fecha de siembra óptima. Y eso es lo que le permite reducir la incertidumbre en la toma de decisiones y optimizar el rendimiento de ese cultivo, por lo menos desde el punto de vista de la fenología. Todo este set de datos además nos permite calcular la pérdida de rendimiento por cada día de atraso en la fecha de siembra. Esa información se le brinda al productor o al técnico, entonces puede calcular cuántos kilos por hectárea pierde por cada día de atraso o, en su defecto, qué porcentaje de su rendimiento óptimo, de la fecha de mayor rendimiento, va perdiendo al atrasar la fecha de siembra. ¿Cómo están estudiando el impacto y los beneficios de los tratamientos de semilla junto a los bioestimulantes en el cultivo de trigo? Acá en esta parte del campo estamos haciendo en el cultivo de trigo diferentes tratamientos con productos de Spraytec. Acá lo que hicimos es hacer tratamientos de semilla. Se les aplicó un tratamiento del producto de Spraytec Top Seed. Lo que eso genera son micronutrientes, la emergencia y mejora el establecimiento del cultivo en las primeras etapas. Y más adelante lo que se hace es, además de ese tratamiento y del control, se les aplica productos foliares que son denominados bioestimulantes. Lo que hace es incorporar nutrientes, ya sea macro, micro o mesonutrientes. Y lo que vamos a hacer es evaluar cómo es la performance del cultivo en lo que tiene que ver con la respuesta del rendimiento y la partición a biomasa. En trigo estamos probando el Top Seed, la semilla, y después lo que es foliares se aplicaron productos como Azortep, Cubo de la empresa, que también tuvimos evaluándolo en el cultivo de soja, que tuvimos una buena respuesta significativas entre los tratamientos, o sea, el testigo y el cultivo tratado, sobre todo en los tratamientos de semilla. Lo que nosotros vimos en el caso del cultivo de soja y que es lo que esperamos ver en el cultivo de trigo, que en el cultivo de soja esos tratamientos mejoraron todo lo que tiene que ver con la partición de biomasa, o había más biomasa, eso hizo que se establezcan mayores vainas y mayor rendimiento. Vimos que las vainas que más se establecieron fueron las que tenían 2 granos y eso fue unas diferencias significativas con los cultivos que no estuvieron tratados con los productos. Miralles describe cómo estudian en nuevos materiales de trigo los requerimientos de horas de frío y su tolerancia a heladas. Este es un convenio que tenemos justamente con la empresa Don Mario, donde también tenemos 10 materiales de Don Mario nuevos, son materiales de trigo, donde evaluamos los requerimientos de horas de frío, con algo parecido a lo que veníamos haciendo en la colza, en aquel momento en la canola que les mostré. En este caso estamos evaluando los requerimientos de frío y en paralelo en estos mismos materiales la tolerancia a helada en pasto. Para eso no van a ver aquí los cultivos en el campo porque lo que estamos haciendo es una técnica de evaluación de conductividad eléctrica en membranas. Esto se hace un protocolo en laboratorio donde vemos cuánta de esa membrana celular se rompe con la exposición a diferentes tiempos de heladas en frío. Y ese es lo que de alguna manera podemos evaluar, ya no directamente en campo, sino en laboratorio, la tolerancia helada de esos materiales. Y estamos mirando en paralelo, este es un trabajo que empezamos también con Román Serrago y gente del INTA, con Leonardo Vanzetti, ver cómo la genómica de esos materiales, todo el perfil genómico de los materiales y en particular de los genes FR, que son los que determinan la tolerancia a frío y de vernalización, están vinculados con la tolerancia a heladas en pasto en estos cultivares de trigo. ¿Y cómo vienen llevando adelante los ensayos con cebadas y su evolución para un mejor aprovechamiento industrial?
Lo que tenemos aquí, esto es una tesis doctoral de cebada, y lo que ven acá atrás es 11 cebadas liberadas entre 1980 y el 2021. Lo que estamos buscando es entender cómo el cultivo de cebada evolucionó en estos últimos 40 años y ver cómo la calidad industrial se ha modificado o no en función de cómo ha cambiado el rendimiento de estas variedades, que se ha incrementado entre 1980 y el 2020 o 2021. Trabajamos obviamente aquí con toda la parte de análisis en el campo experimental. Una vez cosechado esto, se lo enviamos a la empresa Bormal. Bormal lo que hace es, gentilmente nos hace todo el micromalteo de cada una de estas variedades, y como tenemos distintas fechas de siembra, lo que evaluamos es la interacción entre el ambiente, que es lo que le interesa a la industria, cómo se modifica la calidad maltera para enviar obviamente a las cervecerías en función del ambiente, y cómo eso ha evolucionado a lo largo de los últimos 40 años del mejoramiento que ha recibido la cebada en ese periodo. ¿Y cuáles son las diferencias que existen entre las colzas y las canolas y qué están estudiando en estas variedades? Acá tenemos variedades, 11 variedades de colza canola. Colza canola porque las canolas tienen cortada la cadena del ácido erúsico, lo cual hace que el aceite de la colza sea apto para el consumo humano. La colza que no tiene cortado el ácido erúsico se usa como heavy duty, aceite para la industria. Como verán, hay materiales invernales en etapa vegetativa y van a quedar en esa etapa y no van a florecer en esta fecha de siembra, y otros, como ven aquí, primaverales, que sí van a florecer, obviamente con distinta potencialidad a medida que avanza la fecha de siembra. Entonces lo que determinamos acá es la fenología de estos materiales y cómo es el rendimiento en cada una de las fechas de siembra. Camelina es un cultivo de servicio con renta. ¿Cómo están analizando su manejo y requerimiento nutricional? La camelina sativa es una oleaginosa de las familias de las brásicas que ha ganado una importante atención en la agricultura por su alto contenido en aceite y su potencial como biocombustible. Es importante porque se puede insertar en los sistemas de rotaciones por su corto ciclo y se puede utilizar como un cultivo de servicio de renta. Tiene la característica de que tiene bajos requerimientos nutricionales y bajos requerimientos hídricos. Es altamente tolerante a las bajas temperaturas como son las heladas, y nosotros hemos podido ver que en el estado de plántula tolera perfectamente una helada y sin afectar el stand de plantas. Lo que tenemos aquí es un convenio que tenemos con Chacra Servicios. Estamos evaluando 2 cultivares de la empresa, probando diferentes densidades de plantas que van de 150 plantas a 350. Tenemos diferentes dosis aplicadas que van desde lo que es de 50 kilos de nitrógeno por hectárea hasta 180 kilos de nitrógeno por hectárea. Y lo que vamos a ver acá como respuesta, y eso lo tendremos en la hora de la cosecha, es ver la respuesta del rendimiento a esas distintas densidades y a esas distintas dosis de nitrógeno. Además, lo que tiene que ver con calidad, la biomasa total que tiene el cultivo. Por un lado, lo que es biomasa aérea y biomasa radical. Pues la camelina es un cultivo muy atractivo, dado que generan servicios ecosistémicos en los sistemas agrícolas. Nos parece un cultivo muy interesante, y desde lo que estamos haciendo desde la cátedra de cereales es mejorar el manejo del cultivo para tener una mejor respuesta en rendimiento y calidad de granos. La carinata es un cultivo sustentable de semillas oleaginosas que se produce a nivel mundial para biocombustibles alternativos y harina para alimentación animal. Miralles analiza su crecimiento y manejos alternativos para facilitar su cosecha. Acá tenemos, como verán, es un solo material. Esto es Nujet 350, un material de Nucit. Tenemos el convenio con Nucit, donde lo que vemos aquí es Brassica carinata, justamente para biocombustible. Y como verán, 2 alturas bien diferentes. La Brassica carinata en fechas tempranas tiene un buen potencial de rendimiento, muy complejo la cosecha. Son tallos muy gruesos, se vuelca en algunos casos. Entonces lo que estamos ensayando aquí con la empresa es aplicar un regulador de crecimiento que, como lo ven, esto tiene un 80 centímetros, 1 metro. Esto en algunos casos alcanza 1,70 m, 1,80 m. El regulador baja en forma importante la altura de la planta, y lo que estamos determinando es qué impacto tiene el regulador de crecimiento en el rendimiento, en todos los componentes de rendimiento y en la partición al sistema radical.
Es muy importante la carinata en los sistemas de rotación para aportar carbono en el suelo, y la raíz pivotante es un aporte muy importante, más de 1 tonelada por hectárea. Entonces lo que estamos viendo es cómo impacta el regulador en estos sistemas de producción y que le permita al usuario, al productor, una cosecha más sencilla, sin que se vuelque y con mayor eficiencia. Estos ensayos se están haciendo aquí en la Facultad de Agronomía y en el campo de Nucid en Venado Tuerto en paralelo.